Ustedes, si es que no la mueven mucho al inglés, pues sería bueno poner subtítulos. Yo voy a ver si puedo poner subtítulos. Ustedes están viendo ahí en el linfocito ese bicho verde que está sobre el linfocito es un virus. Vamos a simular que es el virus del HIV, que más o menos así es como funciona. Y esta célula es un glóbulo blanco cualquiera. Perdón, este no es el natural killer, esta es una célula de la sangre cualquiera y le está infectando el virus, ¿ya? A specific antigen before releasing their toxins and destroying a viral infected cell or cancer cell. They target tumor cells and protect against a wide variety of infectious microbes. In several immunodeficiency diseases, dejó sus réplicas dentro en su citoplasma para que se sigan dividiendo. Including AIDS, natural killer cell function is abnormal, thus allowing the viruses to multiply inside of human cells. Natural killer cells kill on contact. Dentro de esas células se están haciendo réplicas virales, sí, es como la casa de los nuevos virus. Normalmente eso pasa en el HIV. El HIV, para no ser detectado, lo que hace es sumergirse dentro del linfocito T, lo hace su casa. Dentro del linfocito T se replican las células. Este de acá es el natural killer. Tiene la capacidad innata de destruir sobre todo células que estén infectadas con virus y también la de destruir células tumorales. Esa es la propaganda del natural killer. Por ejemplo, si ustedes hacen la canción, pues esas son las propiedades. Destruye células tumorales y destruye células que estén infectadas por virus. Tiene esa capacidad de reconocer a la célula infectada y ustedes van a ver que se está acercando poco a poco. The killer cell binds to its target, aims its weapons, and then delivers a lethal burst of toxins that produce. Se llaman perforinas. Perforinas implica la capacidad de hacer orificios en el citoplasma de la célula. Holes in the target cell's membrane and dentro van a pasar dentro de la célula las granzimas, que ustedes se van a imaginar que igual son granadas de mano, que van a entrar dentro de la célula infectada para destruirle desde dentro. Creates events that destroy the cancer cell membrane and cleaves DNA into many pieces in a programmed cell death, that is, apoptosis manner. After releasing its lethal package of chemicals, the natural killer cell can detach from the cancer cell and kill many other circulating abnormal cells. Indeed, research has shown that most of the tumor cells that enter the circulation are destroyed during the first 24 hours, and only a few cells succeed in establishing themselves in distant organs from the primary tumor, which is called metastasis. Natural killer cells may also contribute to immunoregulation by secreting high levels of influential lymphokines. Therefore, research to develop natural products to stimulate the natural killer cell activity, especially in immune-suppressed patients undergoing chemotherapy for cancer, or in any viral disease such as AIDS or bird flu, where immune suppression occurs, is very important in the regulation of aspects of the immune system which affects our overall health. Finally, we come back to the beginning of our knowledge of the natural killer cell. Here lies a natural killer cell in a lawn of sheep red. Entonces, Jocelyn, ¿cuáles eran las dos propiedades de los natural killer? O sea, que no tenían memoria, iban directamente a destruir lo que, o sea, todo lo que se extraña en el cuerpo. ¿Podría ser una? Básicamente, sus dos blancos de destrucción, ¿cuáles eran? Células tumorales sí, células tumorales y células infectadas con virus, ¿no es cierto? Gracias. Rachel Valencia, dime tú, si tuvieras un medicamento, suponiendo que tú descubres un medicamento que hace producir muchos natural killer,
¿para qué enfermedad le harías propaganda? O sea, pues para el cáncer. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que te dice, de hecho, este video que les pasé es un video de los factores de transferencia. Y ahí mismo ustedes han de conocer o han de saber más de cerca de lo que son. Son medicamentos, entre comillas, homeopáticos, no tienen estudios clínicos. Pero lo que te dicen es que aumenta los niveles de natural killer en la sangre y que al aumentar los niveles de natural killer en la sangre, te puedes curar el cáncer. Esa es la propaganda que te venden. Si ustedes ponen en el Mercado Libre factores de transferencia, hay millones de páginas y cuesta 200, 300, 500 mensuales, 600 mensuales, lo que ustedes quieran. Y le ofrecen al paciente curarle del cáncer. Es una falsa esperanza. Por más que yo les diga a mis pacientes, a todos mis pacientes del IES que tengo, ¿sabe qué? No compre, no gaste su platita, pues la mayoría están tomando o poniéndose esos factores de transferencia. Están gastando el dinero. Y ellos les dicen, vea, es las natural killer, matan el cáncer y si yo aumento sus natural killer, pues le voy a curar. Desgraciadamente, obviamente no sirven y no funcionan esos medicamentos, pero todo el mundo les compra. Hasta ahora no sé por qué exactamente sí realmente los compra todo el mundo. Ese video que les puse es la explicación que ellos suelen dar a los pacientes para poder vender. Pero de todas maneras, en sí el natural killer actúa así, pero eso no significa que los medicamentos funcionen. De tal manera que vamos a hablar de estas células que también son súper interesantes, que son los NKs. Chicos, les voy a dar, son las 3:41, 3:51, nos volvemos a ver, tengo que hacer alguna cosa, ¿sí? Les doy el receso ahorita mejor. 3:51 les veo. ¿Qué pasó? Que le dé el email, dice. Ya, ahorita voy.
Listo, chicos, prendan las cámaras, por favor. Acá, mijo. Dígame, señor. Ahí está, muchas gracias. De su esposita me tocaría yo. Yo ya mismo bien. ¿Y ahora? Ya, agradezco mucho. Baje entonces, mijo, ya mira a la mamá. Consigue a la mamá, baje nomás al segundo. No dice cualquier cosa. Listo, prendan la cámara, chicos, por favor. Habíamos comentado de los linfocitos natural killer o asesinos naturales. Morfológicamente estas células son muy parecidas a los linfocitos. En cuanto a los marcadores CDs, no tiene los marcadores CDs de los linfocitos. Y la principal característica, como les decía, de estas células es que no requieren de un proceso de aprendizaje para atacar a un microorganismo. Reconocen lo extraño, se lo adhieren a él y lo destruyen. Como todas las células, se van a originar de la célula madre por efecto de la interleucina 3, interleucina 7, interleucina 15. A diferencia de los linfocitos T, los natural killer no tienen que pasar por el timo para madurar. Y aquí están más CDs que tienen que aprenderse. Los marcadores CDs del natural killer es del 16, el 56 y debe ser negativo para el CD4. Ese marcador 16, ¿en qué otra célula habían visto ustedes? Macrófago. En los macrófagos, ¿se acuerdan que era el 16, 22, 64? Aquí se repite el 16 para el natural killer, pero debe ser para natural killer CD16 positivo, CD56 positivo y CD4 es negativo. Sí, no se olviden. Van a tener receptores naturales de citotoxicidad, denominados los NKP. Sí, pueden ser NKP 46, 30, 44. Estos receptores les permiten reconocer células malignas o infectadas por virus. ¿Sí? Su capacidad de destrucción estará dada por esos receptores. Además de estas células van a presentar receptores para la interleucina 10, interleucina 12, 15, 18 y para otro tipo de quimioquinas como moléculas de adherencia. El marcador más importante de estas células es el CD94. Este marcador CD94 pues le va a permitir reconocer a los antígenos de las células normales del organismo. Es decir, es exactamente lo que dice este gráfico. Entonces aquí este natural killer ve una célula tumoral, la destruye, una célula dañada, la destruye, una célula infectada, la destruye, pero ve una célula sana, normal, y no la destruye. Esa capacidad de reconocer las células propias estará dada por el CD94. Aquí ustedes pueden ver cómo se acerca a la célula esta, vamos a suponer que estará infectada por virus, el natural killer se lo va a acercar, ¿sí?, para luego degradar sus enzimas. A esta célula que es normal, no tiene por qué destruirla, y eso será dado gracias al CD94. Dentro del citoplasma, estas células tienen gránulos, y por eso se les denomina linfocitos granulosos. Las enzimas que contienen estas células se llaman, les decía, las perforinas y las granzimas. Son dos tipos de enzimas líticas. Las perforinas, de aquí ustedes háganse la idea para que recuerden mejor visualmente, se les aquí ha graficado como tornillos o como clavos. Lo que van a hacer estas perforinas es, les decía, hacer orificios en las células que están infectadas, células tumorales, y luego las granzimas
Van a entrar por los orificios y van a explotar desde adentro a la célula como a manera de granada. Serán los dos tipos de enzimas que tengan estas células. Aquí está explicado nuevamente, ¿no? Perforinas, granzimas, van a ser orificios y dentro de la célula van con los rojos, que son las perforinas, hacen los orificios, y las amarillas, que son las granzimas, pues entrarán en la célula para destruirle desde adentro. Dentro de sus funciones estará dada que destruye células malignas. Además, tiene la capacidad de destruir bacterias gram positivas como gram negativas. Tiene la capacidad de destruir el virus, el citomegalovirus, varicela y herpes simple. Ataca parásitos como leishmania y toxoplasma. Además, tiene una función de estimular la hematopoiesis. La carencia congénita de los natural killer se acompaña de múltiples episodios de infección por bacterias y virus. Además, ustedes deben suponer que si el paciente no tiene NCAS, pues lo más probable también será que desarrolle cáncer, ¿no? Y aquí quiero decirles que normalmente los pacientes que tienen problemas con su inmunidad tienen la capacidad de desarrollar cáncer. Por ejemplo, los HIV, como su organismo no está bien estructurado, sus defensas, pues estos tienen la capacidad de formar linfoma. Por ejemplo, es muy común que los HIV, además de la enfermedad, hagan linfoma, porque sus células de defensa no están atentas a las células tumorales. Además, por la influencia de la interleucina 12 producida por los macrófagos y los polimorfonucleares, secreta todos los factores formadores de colonias. Para los granulocitos y los monocitos tiene capacidad de producir el factor estimulante de colonias granulocíticas. Les decía que poseen la membrana el marcador CD16. Reconoce a los anticuerpos de la clase inmunoglobulina G. Si ustedes se acuerdan, la opsonización. Los eosinófilos tenían la capacidad de adherirse a la inmunoglobulina E. Los NKs tienen la capacidad de adherirse a la inmunoglobulina G. Presente esta en las bacterias o células tumorales también. ¿Qué puede pasar respecto a la opsonización? Recuérdense esa palabra. Bueno, esta era la imagen para que ustedes se recuerden de las enzimas líticas que contienen. Y hay muchos estudios pendientes. Al saber su función de lisis en células tumorales, pues se están muchos medicamentos encaminados a estimular la producción de estos NKs para que se pueda tratar el cáncer. Aún no se ha tenido los resultados necesarios como para hacer propaganda aquello, pero en eso está, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al tema más complejo de toda la serie blanca, que es los linfocitos T. No vamos a hablar de todos los linfocitos T, vamos a hablar una partecita para poder seguir el día miércoles. Ahora les acabé de subir linfocitos T y macrófagos. Miento, les subí macrófagos y natural killer. Linfocitos T les voy a subir hoy. Sí, tiene razón, estos linfocitos T no he subido aún. Ya, vamos a hablar específicamente de los linfocitos T. Como todas las células salen de la médula ósea por la estimulación de la interleucina 3 y la interleucina 7. Mediante la interleucina 7, el linfocito T va a adquirir su primer antígeno de membrana, que será el CD7.
En marcadores CDs vamos a ver que hay una infinidad en el linfocito T. El primero que tiene es el CD7. Además, llevan al timo otro antígeno que es el CD45. Entonces nos vamos a hacer la idea de que el linfocito T tiene que salir de la médula ósea. Vamos a hacernos la idea que es de la cadera. Y lo primero que tiene que hacer es ir al timo, ¿sí? Vamos a poder ver que el primer marcador será el CD7, luego va a ser el CD45. Estos marcadores van a servir para dirigirse, para que esta célula se dirija a ese sitio, hacia el timo. Tan pronto como ingresa al timo, va a adquirir otro marcador de membrana que va a ser el CD2. Debemos saber que dentro del timo van a sufrir un proceso de desarrollo y de especialización, ¿sí? El linfocito T, cuando sale de la médula ósea, no tiene ninguna función, no ha aprendido nada y no sirve. Necesita ir al timo para aprender y de ahí dirigirse a trabajar, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer la idea de que el timo es la escuela. Dentro del timo van a pasar 3 procesos muy importantes y específicos. Y el primer proceso es la eliminación de clonos autorreactivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que existen linfocitos T patológicos que nacen con capacidad de destruir al propio organismo. ¿Sí? Si se los deja vivir, estos linfocitos T tienen capacidad de reaccionar con nuestro propio organismo y tienen capacidad de destruirlo. Es por eso lo importante de que en el timo se los logre detectar a estos linfocitos T y se los elimine. El punto número 2 que va a pasar dentro del timo, que decíamos que es la escuela del linfocito T, va a ser la generación de receptores T para los antígenos TCR. Y aquí está lo que se completa con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad. Habíamos hablado que se les presenta el antígeno a los linfocitos T y estos lo van a recibir con esta proteína que se llama TCR. Ya vamos a hablar después. Pero el TCR se va a conectar con el complejo mayor de histocompatibilidad y van a hacer una conexión. Además, la tercera función es que nosotros tenemos 2 tipos de linfocitos T, los CD4 y los CD8. En el timo se van a dividir en CD4 o en CD8. Esas 3 situaciones importantes van a pasar dentro del órgano. El timo, dentro de ese órgano, tiene la llamada unidad de diferenciación. Estas estarán integradas por células linfoides y células epiteliales inductoras. Entonces, si el timo era la escuelita, pues estas células linfoides y células epiteliales inductoras van a ser los profesores. Ellos les van a poner marcadores, les van a quitar marcadores y van a decidir para qué antígeno van a ser específicos. Y aquí tenemos que saber que cada linfocito T únicamente va a reaccionar con un solo tipo de antígeno, ¿sí? Y no con otro. Eso va a aprender en el timo. Estas células van a integrar un laberinto de túneles a manera de esponja, ¿sí? Entonces, ese laberinto de túneles va a ser todos los niveles que tiene que pasar el linfocito T para graduarse. Para graduarse, para madurar y para ser entrenado. Dentro de nuestro organismo se producen diariamente grandes cantidades en los órganos linfoides. Estamos refiriéndonos a los linfocitos T. Vamos a saber que algunos de los linfocitos T van a migrar a los órganos linfoides primarios y secundarios, a las placas de Peyer, a las amígdalas, al vaso, ganglios linfáticos, ¿sí? Y dentro de los porcentajes vamos a saber que el 70 al 80% de todos los linfocitos serán T, el 5 al 15% de todos los linfocitos serán B y el 15% serán los NKs. Hasta ahora, entonces, ya me apagan las cámaras de ustedes.
Kevin Guzmán, por favor. Hasta ahora, ¿qué marcadores de linfocitos T tenemos? Del linfocito T era el IL-7 que daba al CD7. Ese es Y receptor, man. ¿qué me dijo? Marcadores CDs. Ya, entonces era el CD7 y el 45. ¿Ya? ¿Algún otro marcador? ¿Alguien del público? CD2. El CD2 que toma el Perfecto. linfocito cuando ingresa al timo. Perfecto. Y faltan 2 marcadores más. ¿En qué se dividirían? ¿Se CD4 acuerdan? y el CD8. Perfecto. Entonces, hasta ahora tenemos 5 marcadores. Hay una infinidad. Les recuerdo que con respecto a marcadores CDs, únicamente les tomo los marcadores que están en la presentación porque realmente en el libro hay muchísimos más, ¿ya? Sigamos. ¿Perdón? El CD3 está al lado del TCR, sí. Ya le vamos a ver cuando veamos el TCR, la formación, justo al lado del TCR debe ir un CD3. Está bien. Los linfocitos T van a ser los responsables de la respuesta inmune realizada por células. Recuerden ustedes, el linfocito T por sí mismo no tiene capacidad destructora o lítica. Las funciones del linfocito T estamos hablando del CD4, son básicamente de alarma. Esta no va y esta no va. Estos slides no son de Bolaños, por eso no les pongo. Esto ya va de nuevo con lo nuestro. Poco después de que los timocites inician su migración a la corteza de la médula del timo, adquieren en forma simultánea las moléculas CD4 y las moléculas CD8. Se los va a reconocer a estas células como unas células doble positivas. Ya, y esta es la última parte que vamos a ver el día de hoy. Pero pónganme atención. Entonces, este es el camino, el mapa que va a seguir el linfocito T. Desde que sale de la médula ósea, pasa por el timo y luego sale a los tejidos y a la sangre. Recuerden ustedes que los linfocitos T, realmente la finalidad de los linfocitos T es quedarse en los órganos hematopoyéticos primarios o secundarios, que son el vaso, el hígado, los ganglios, las amígdalas. ¿Sí? Cuando sale el linfocito T de la médula ósea, es virgen, ¿sí? No tiene ni marcador CD4, tampoco tiene marcador CD8 y tampoco es TCR, tampoco tiene el antígeno TCR. Se le llama virgen porque no tiene esos 3 marcadores y en ese momento pues no tiene la capacidad de responder inmunológicamente, ¿sí? No sirve, ¿sí? Luego el linfocito T va a entrar al timo. ¿Y qué va a pasar en el timo? Va a adquirir los 2 marcadores, el CD4, el CD8 y a los 2 marcadores se les va a añadir el TCR. Entra al timo y entre comillas ha aprendido. Ahora tenemos 3 marcadores más, el CD4, el TC8, el CD8 y el TCR. En ese momento se las denomina células doble positivas. Aún esas células no son funcionales. Después, el linfocito T va a requerir un paso más. Y el paso más implicará perder uno de esos 2 marcadores, o el CD4 o el CD8. Entonces estamos con esta célula doble positiva y vamos a madurar un poco más. Y de estas células doble positiva, de lo que estaba CD4 positivo, CD8 positivo, ha perdido el CD4. Esta célula de acá es CD4 negativa, CD8 positiva. Se quedará esta célula como CD8 positiva, y se le va a llamar a este linfocito, al que es CD8 positivo, linfocito T citotóxico. Al que no tiene el marcador CD4 y sí tiene el marcador CD8,
se lo va a denominar linfocito T citotóxico. Vamos viendo en esta parte de aquí abajo. Ustedes pueden ver que tiene el CD4 positivo, pero ha perdido el CD8. Ya no es una célula doble positiva. Ha perdido un marcador. Esta célula que queda es CD4 positiva, TCR positiva y CD8 negativa. Esta célula se la denomina el linfocito T helper o ayudador. Insisto, nosotros vamos a tener ahora el linfocito T citotóxico y el linfocito T helper. Son dos células que aunque tengan el mismo predecesor, su función es muy distinta. El linfocito T helper básicamente hará las funciones de alarma, mientras que el citotóxico o citolítico pues tendrá la función de destrucción. Ya vamos a ver después de qué se trata la función del linfocito T citotóxico. Antes de que se vayan, arriba estará el linfocito TCD4 y abajo estará el linfocito TCD8. Entonces en la parte de arriba viene una célula y le dice, oye, he cogido un virus, y el CD4 lo que le dice es, tranquila, te voy a ayudar. Lo que hace básicamente el CD4 es secretar interleuquinas para llamar ayuda y tratar de solventar la situación. Eso hará el CD4 o helper. El linfocito TCD8, aunque ya vamos a hablar después, es muy parecida a la función a las natural killer. El linfocito TCD8 tiene la capacidad de reconocer células infectadas por virus o células tumorales. Se lo llama citotóxico porque él tiene la capacidad únicamente de destrucción, reconoce y destruye. Entonces igual a esta célula que ha sido infectada por virus le pide ayuda y la función del citotóxico será la de destruirle, con el afán de que los virus no se sigan replicando. Recordemos nosotros que el CD8 tiene una función bastante parecida al NK que acabamos de ver, que básicamente su función es la de destruir células infectadas por virus o células cancerígenas. Listo, chicos. Entonces, para el día de hoy hemos visto hasta acá de linfocitos T. Me he propuesto no darles toda la materia de linfocitos T, B y anticuerpos para que no se les haga muy largo la evaluación del sábado, la evaluación del viernes, perdón. Y no sé si tengan preguntas, dudas o comentarios. ¿Nada? Profe, ¿cuándo es la prueba? Supuestamente, ¿qué día? El viernes. El viernes Este a las viernes. 8. Sí, señorita. Ah, ya. Déjame ver la fecha que mandó el doctor González. Sí, Doc, es esta semana. Es de esta semana, ¿no es cierto? Sí. 12 decía. Sí, esta semana es. Entonces me toca hacerles, tomarles la prueba. Puede ser el viernes o puede ser el sábado. Ustedes pueden elegir eso. Sí. De todas maneras, si deciden hacerlo de la canción o la animación, pues tienen chance de entregarlo hasta el día jueves. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Nada. Por el día de hoy hemos terminado, chicos. Nos volvemos a ver el miércoles. Ah, solamente una cosa que les voy a mandar a estudiar. Les voy a mandar a leer sobre el virus del SIDA y linfocito TCD4. Respecto a eso, además que van a leer eso, me van a decir cuál es la diferencia entre tener SIDA y ser HIV positivo.
Lo que ustedes se van a dar cuenta es que este virus del HIV lo que va a hacer es básicamente destruir nuestros linfocitos TCD4. Y sin linfocitos TCD4, pues estamos desprovistos de inmunidad y es por eso que fallecen los pacientes de complicaciones infecciosas, ¿no? Y es básicamente por el simple hecho de reproducirse en los helpers, ¿sí? Entonces eso quiero que por favor lean para la siguiente clase. Diferencia entre HIV positivo versus SIDA. No es lo mismo. Y también eso estará basado en los linfocitos TCD4, ustedes ya me van a decir. Sí, señor, para el miércoles. Algo que me falte de tomarles, les mandé a estudiar macrófagos y tuberculosis, les mandé a estudiar algo de eso. No, ¿Algo más? ¿Alguien que me quiera dar cualquier lección? Nada. no nos Ya, mandó a chicos. estudiar macrófagos ni tuberculosis. Ya. Entonces nos volvemos a ver el miércoles, muchachos. Que les vaya bien. Hasta luego, Doc. Luego, Doc. Chao, suerte. Hasta luego, Doc. Suerte, chao.